barrio, esta amenaza permanente que tenemos allí de John Kelly y su pronunciamiento en contra de nuestra República Bolivariana de Venezuela, ¿qué nos dices? Bueno, voy a alimentar nuevamente esta información para la teleaudiencia desde el punto de vista informativo y educativo de todas las declaraciones que ha realizado el general John Kelly, para que se conozca que han sido 5 declaraciones consecutivas que lleva en este año el general John Kelly con respecto a la República Bolivariana de Venezuela, en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La primera declaración la realiza en un documento llamado La Postura del Comando Meridional. Ese documento es bien importante porque en ese documento él analiza 4 países. Analiza a China, analiza a Rusia, analiza a Irán y por supuesto a Venezuela. De Irán que estudia, bueno, el documento redacta, pero que le preocupa la influencia iraní en la región. Con respecto a China, que escribe que le preocupa el alcance chino que ha tenido en Latinoamérica. Lo dice en el documento. Estoy refiriéndome al documento que se denomina Postura del Comando Meridional. Y de Rusia, el documento que redacta se refiere a la presencia rusa en la región. O sea, que le preocupa la influencia de Irán en la región sudamericana, centroamericana del Caribe, la presencia china y la influencia iraní. De Venezuela escribe un párrafo de 24 líneas que el párrafo se llama Influencia en Venezuela y el subpárrafo se llama Inestabilidad. Entonces, esta es el primer documento que realiza. Voy a permitirme, mi general de división, leer el párrafo. Dice el general John Kelly: inestabilidad. Señor presidente, miembros del comité, nuestros esfuerzos para mejorar la estabilidad de la región están conectados directamente a nuestra capacidad de participar. Desde el año 2003, el gobierno venezolano ha reducido sus estrechos vínculos militares y de defensa con los Estados Unidos tradicionalmente. Y en el curso de los últimos 10 años hemos sido testigos de un dramático declive en las instituciones democráticas del país. Venezuela se enfrenta ahora a una inestabilidad. Y entonces continúa el texto. Este documento es bien importante porque entonces analiza esos 4 países: China, Rusia, Irán y Venezuela, y específicamente a Venezuela le corresponde la frase de inestabilidad. La segunda declaración del general John Kelly la hace a 4 días del 9 de marzo. El 9 de marzo es cuando se decreta la orden ejecutiva, la carta y la orden ejecutiva en contra de Venezuela. Entonces, 4 días después, hace la declaración el general John Kelly sobre Venezuela. ¿Qué dice el general John Kelly el 13 de marzo de Venezuela? El jefe del Comando Meridional de los Estados Unidos, general John Kelly, rechazó que el Pentágono esté planteando un golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela, al tiempo que aseguró: no conozco a nadie que quiera encargarse de ese desastre. Manifestó que Venezuela está cerca de un colapso de implosionar debido a su triste situación económica. Entonces, importante acá que en la segunda declaración utiliza la frase colapso de implosionar, y en la primera declaración o en el primer documento que habla en la postura del Comando Meridional utiliza la frase de inestabilidad. La tercera declaración del comandante, del general John Kelly, la hace el 17 de abril, ¿sí? Y cito textualmente lo que dice: el general John Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, valoró este jueves el diálogo entre el gobierno y la oposición para atacar con las violentas protestas en Venezuela, pero dijo que se mantiene preocupado por la grave situación económica del país. Entre comillas, mi preocupación probablemente es la situación económica. Más abajo dice: sabemos que económicamente están en apuros, dijo John Kelly,
Eso es algo que el gobierno debe enfrentar. No obstante, dijo, no estar seguro de que Venezuela esté al borde del colapso económico. Entonces son frases bien delicadas, ¿sí? La frase más importante del general John Kelly el 17 de abril es colapso económico. La frase del 13 de marzo es colapso implosional y la frase del 12 de marzo más importante es inestabilidad. La cuarta declaración que realiza el general John Kelly en contra de la República Bolivariana de Venezuela la hace en un congreso de la DEA, un congreso de drogas que se realiza específicamente en Cartagena, Colombia, específicamente el 32 Congreso Antidrogas, un escenario de 127 países, y en ese escenario de 127 países, refiriéndose a Venezuela, exclusivamente a la droga, que manifiesta. Cito entonces, en su intervención, el general John Kelly declara, comillas, no pasa lo mismo con Venezuela. Con Venezuela no tenemos mucha cooperación por ahora y sabemos que hay mucha cocaína saliendo de Venezuela hacia el mercado mundial. Más adelante agregó, casi todos los movimientos aéreos con estupefacientes salen de Venezuela, ahora pasan por las islas. Eso al explicar que hace 18 meses y 2 años la ruta aérea pasaba por países de Centroamérica, pero ahora lo hace por pequeñas islas del Caribe. Entonces, en Colombia, en ese congreso de la DEA de drogas, delante de 127 países, se expresa así sobre la República Bolivariana de Venezuela. Y la última declaración, pues la hablaba aquí, para que la teleaudiencia conozca que ya han sido 5 veces que el general John Kelly ha declarado en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La última declaración hace apenas una semana, el 22 de octubre, se refiere a Venezuela en el programa CNN y plantea lo siguiente: paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela, y todo es por una plegaria, oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente, su economía está literalmente, me parece, en un punto de implosión. Entonces, punto de implosión, el 17 de abril habla de colapso económico, el 13 de marzo la frase es colapso de implosionar y el 12 de marzo es inestabilidad. Más adelante dice, sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en manos del pueblo venezolano, más que, como digo, la breve oración en la mañana. Ahora cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía a punto al que necesiten desesperadamente alimentos, agua y medicina y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos solo si se nos piden a través de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la FAO. De manera tal de que aquí importante es cuando establece la frase de colapso de la economía. Aquí importante el 17 de abril colapso económico, el 13 de marzo la frase es colapso de implosión y el 12 de marzo la principal frase es la inestabilidad. Todo ello para llevar a una crisis humanitaria. Entonces, de manera tal de que han sido 5 declaraciones consecutivas con frases muy delicadas, frases muy peligrosas, prácticamente solicitando a la comunidad internacional, a través de la ONU, a través de la OEA y a través de la FAO, una intervención como ayuda humanitaria, entre comillas. Barrio, esta amenaza permanente que tenemos allí de John Kelly y su pronunciamiento en contra de nuestra República Bolivariana de Venezuela, ¿qué nos dices? Voy a alimentar nuevamente esta información para la teleaudiencia desde el punto de vista informativo y educativo de todas las declaraciones que ha realizado el general John Kelly, para que se conozca que han sido 5 declaraciones consecutivas que lleva en este año el general John Kelly
con respecto a la República Bolivariana de Venezuela, en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La primera declaración la realiza en un documento llamado La Postura del Comando Meridional. Ese documento es bien importante porque en ese documento él analiza 4 países. Analiza a China, analiza a Rusia, analiza a Irán y por supuesto a Venezuela. De Irán que estudia, bueno, el documento redacta, pero que le preocupa la influencia iraní en la región. Con respecto a China, que escribe que le preocupa el alcance chino que ha tenido en Latinoamérica. Lo dice en el documento. Estoy refiriéndome al documento que se denomina Postura del Comando Meridional. Y de Rusia, el documento que redacta se refiere a la presencia rusa en la región. O sea, que le preocupa la influencia de Irán en la región sudamericana, centroamericana y del Caribe, la presencia china y la influencia iraní. De Venezuela escribe un párrafo de 24 líneas, que el párrafo se llama Influencia en Venezuela, y el subpárrafo se llama Inestabilidad. Entonces, esta es el primer documento que realiza. Voy a permitirme, mi general de división, leer el párrafo. Dice el general John Kelly: inestabilidad. Señor presidente, miembros del comité, nuestros esfuerzos para mejorar la estabilidad de la región están conectados directamente a nuestra capacidad de participar. Desde el año 2003, el gobierno venezolano ha reducido sus estrechos vínculos militares y de defensa con los Estados Unidos tradicionalmente. Y en el curso de los últimos 10 años hemos sido testigos de un dramático declive en las instituciones democráticas del país. Venezuela se enfrenta ahora a una inestabilidad. Y entonces continúa el texto. Este documento es bien importante porque entonces analiza esos 4 países: China, Rusia, Irán y Venezuela, y específicamente a Venezuela le corresponde la frase de inestabilidad. La segunda declaración del general John Kelly la hace a 4 días del 9 de marzo. El 9 de marzo es cuando se decreta la orden ejecutiva, la carta y la orden ejecutiva en contra de Venezuela. Entonces, 4 días después, hace la declaración el general John Kelly sobre Venezuela. ¿Qué dice el general John Kelly el 13 de marzo de Venezuela? El jefe del Comando Meridional de los Estados Unidos, general John Kelly, rechazó que el Pentágono esté planteando un golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela, al tiempo que aseguró: no conozco a nadie que quiera encargarse de ese desastre. Manifestó que Venezuela está cerca de un colapso de implosionar debido a su triste situación económica. Entonces, importante acá que en la segunda declaración utiliza la frase colapso de implosionar, y en la primera declaración o en el primer documento que habla en la postura del Comando Meridional utiliza la frase de inestabilidad. La tercera declaración del comandante, del general John Kelly, la hace el 17 de abril, ¿sí? Y cito textualmente lo que dice: el general John Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, valoró este jueves el diálogo entre el gobierno y la oposición para atacar con las violentas protestas en Venezuela, pero dijo que se mantiene preocupado por la grave situación económica del país. Entre comillas, mi preocupación probablemente es la situación económica. Más abajo dice: sabemos que económicamente están en apuros, dijo John Kelly. Eso es algo que el gobierno debe enfrentar. No obstante, dijo, no estar seguro de que Venezuela esté al borde del colapso económico. Entonces son frases bien delicadas, ¿sí? La frase más importante del general John Kelly el 17 de abril es colapso económico. La frase del 13 de marzo es colapso implosional, y la frase del 12 de marzo más importante es inestabilidad. La cuarta declaración que realiza el general John Kelly en contra de la República Bolivariana de Venezuela la hace en un congreso de la DEA, un congreso de drogas,
que se realiza específicamente en Cartagena, Colombia, específicamente el 32 Congreso Antidrogas, un escenario de 127 países, y en ese escenario de 127 países, refiriéndose a Venezuela, exclusivamente a la droga, que manifiesta. Cito entonces: en su intervención, el general John Kelly declara, comillas, no pasa lo mismo con Venezuela. Con Venezuela no tenemos mucha cooperación por ahora y sabemos que hay mucha cocaína saliendo de Venezuela hacia el mercado mundial. Más adelante agregó, casi todos los movimientos aéreos con estupefacientes salen de Venezuela, ahora pasan por las islas. Eso al explicar que hace 18 meses y 2 años la ruta aérea pasaba por países de Centroamérica, pero ahora lo hace por pequeñas islas del Caribe. Entonces, en Colombia, en ese congreso de la DEA de drogas, delante de 127 países, se expresa así sobre la República Bolivariana de Venezuela. Y la última declaración, pues se la hablaba aquí, para que la teleaudiencia conozca que ya han sido 5 veces que el general John Kelly ha declarado en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La última declaración, hace apenas una semana, el 22 de octubre, se refiere a Venezuela en el programa CNN y plantea lo siguiente: paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela, y todo es con una plegaria. Oro por su pueblo. Están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en un punto de implosión. Entonces, punto de implosión, el 17 de abril habla de colapso económico, el 13 de marzo la frase es colapso de implosionar, y el 12 de marzo es inestabilidad. Más adelante dice, sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en manos del pueblo venezolano. Más que, como digo, la breve oración en la mañana, ahora cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía a punto al que necesiten desesperadamente alimentos, agua y medicina y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos solo si se nos piden a través de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la FAO. De manera tal de que aquí importante es cuando establece la frase de colapso de la economía. Aquí importante, el 17 de abril, colapso económico, el 13 de marzo la frase es colapso de implosión, y el 12 de marzo la principal frase es la inestabilidad. Todo ello para llevar a una crisis humanitaria. Entonces, de manera tal de que han sido 5 declaraciones consecutivas con frases muy delicadas, frases muy peligrosas, prácticamente solicitando a la comunidad internacional, a través de la ONU, a través de la OEA y a través de la FAO, una intervención como ayuda humanitaria, entre comillas. Barrio, esta amenaza permanente que tenemos allí de John Kelly y su pronunciamiento en contra de nuestra República Bolivariana de Venezuela, ¿qué nos dices? Voy a alimentar nuevamente esta información a la teleaudiencia desde el punto de vista informativo y educativo de todas las declaraciones que ha realizado el general John Kelly, para que se conozca que han sido 5 declaraciones consecutivas que lleva en este año el general John Kelly con respecto a la República Bolivariana de Venezuela, en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La primera declaración la realiza en un documento llamado La Postura del Comando Meridional. Ese documento es bien importante porque en ese documento él analiza 4 países. Analiza a China, analiza a Rusia, analiza a Irán y por supuesto a Venezuela. De Irán que estudia, bueno, el documento redacta, pero que le preocupa la influencia iraní en la región. Con respecto a China, que escribe
que le preocupa el alcance chino que ha tenido en Latinoamérica. Lo hice en el documento. Estoy refiriéndome al documento que se denomina Postura del Comando Meridional. Y de Rusia, el documento que redacta se refiere a la presencia rusa en la región. O sea, que les preocupa la influencia de Irán en la región sudamericana, centroamericana y del Caribe, la presencia china y la influencia iraní. De Venezuela escribe un párrafo de 24 líneas que el párrafo se llama Influencia en Venezuela y el subpárrafo se llama Inestabilidad. Entonces, esta es el primer documento que realiza. Voy a permitirme, mi general de división, leer el párrafo. Dice el general John Kelly: inestabilidad. Señor presidente, miembros del comité, nuestros esfuerzos para mejorar la estabilidad de la región están conectados directamente a nuestra capacidad de participar. Desde el año 2003, el gobierno venezolano ha reducido sus estrechos vínculos militares y de defensa con los Estados Unidos tradicionalmente. Y en el curso de los últimos 10 años hemos sido testigos de un dramático declive en las instituciones democráticas del país. Venezuela se enfrenta ahora a una inestabilidad. Y entonces continúa el texto. Este documento es bien importante porque entonces analiza esos 4 países: China, Rusia, Irán y Venezuela, y específicamente a Venezuela le corresponde la frase de inestabilidad. La segunda declaración del general John Kelly la hace a 4 días del 9 de marzo. El 9 de marzo es cuando se decreta la orden ejecutiva, la carta y la orden ejecutiva en contra de Venezuela. Entonces 4 días después hace la declaración el general John Kelly sobre Venezuela. ¿Qué dice el general John Kelly el 13 de marzo de Venezuela? El jefe del Comando Meridional de los Estados Unidos, general John Kelly, rechazó que el Pentágono esté planteando un golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela, al tiempo que aseguró: no conozco a nadie que quiera encargarse de ese desastre. Manifestó que Venezuela está cerca de un colapso de implosionar debido a su triste situación económica. Entonces, importante acá que en la segunda declaración utiliza la frase colapso de implosionar, y en la primera declaración o en el primer documento que habla en la postura del Comando Meridional utiliza la frase de inestabilidad. La tercera declaración del comandante, del general John Kelly, la hace el 17 de abril, ¿sí? Y cito textualmente lo que dice: el general John Kelly, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, valoró este jueves el diálogo entre el gobierno y la oposición para atacar con las violentas protestas en Venezuela, pero dijo que se mantiene preocupado por la grave situación económica del país. Entre comillas, mi preocupación probablemente es la situación económica. Más abajo dice: sabemos que económicamente están en apuros, dijo John Kelly. Eso es algo que el gobierno debe enfrentar. No obstante, dijo, no estar seguro de que Venezuela esté al borde del colapso económico. Entonces son frases bien delicadas, ¿sí? La frase más importante del general John Kelly el 17 de abril es colapso económico. La frase del 13 de marzo es colapso implosionar, y la frase del 12 de marzo más importante es inestabilidad. La cuarta declaración que realiza el general John Kelly en contra de la República Bolivariana de Venezuela la hace en un congreso de la DEA, un congreso de drogas que se realiza específicamente en Cartagena, Colombia, específicamente el 32 Congreso Antidrogas, un escenario de 127 países, y en ese escenario de 127 países, refiriéndose a Venezuela, exclusivamente a la droga, que manifiesta. Cito entonces: en su intervención, el general John Kelly declara, comillas, no pasa lo mismo con Venezuela. Con Venezuela no tenemos mucha cooperación por ahora, y sabemos que hay mucha cocaína saliendo de Venezuela hacia el mercado mundial. Más adelante agregó,
casi todos los movimientos aéreos con estupefacientes salen de Venezuela, ahora pasan por las islas. Eso al explicar que hace 18 meses y 2 años la ruta aérea pasaba por países de Centroamérica, pero ahora lo hace por pequeñas islas del Caribe. Entonces, en Colombia, en ese congreso de la DEA de drogas, delante de 127 países, se expresa así sobre la República Bolivariana de Venezuela. Y la última declaración, por eso le hablaba que, para que la teleaudiencia conozca, que ya han sido 5 veces que el general John Kelly ha declarado en contra de la República Bolivariana de Venezuela. La última declaración, hace apenas una semana, el 22 de octubre, se refiere a Venezuela en el programa CNN y plantea lo siguiente: paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela, y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo. Están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en un punto de implosión. Entonces, punto de implosión, el 17 de abril habla de colapso económico, el 13 de marzo la frase es colapso de implosionar y el 12 de marzo es inestabilidad. Más adelante dice: sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en manos del pueblo venezolano. Más que, como digo, la breve oración en la mañana, ahora cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía a punto al que necesiten desesperadamente alimentos, agua y medicina y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso, y lo haríamos solo si se nos piden a través de las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la FAO. De manera tal de que aquí importante es cuando establece la frase de colapso de la economía. Aquí importante el 17 de abril colapso económico, el 13 de marzo la frase es colapso de implosión y el 12 de marzo la principal frase es la inestabilidad. Todo ello para llevar a una crisis humanitaria. Entonces, de manera tal de que han sido 5 declaraciones consecutivas con frases muy delicadas, frases muy peligrosas, prácticamente solicitando a la comunidad internacional, a través de la ONU, a través de la OEA y a través de la FAO, una intervención como ayuda humanitaria, entre comillas.